Hola, hola chicos, continuamos trabajando las clases de hoy, pero es importante recordar que nosotros la clase anterior en comunicación conocimos al sujeto. Para encontrar al sujeto en una oración debemos hacer una pregunta. ¿A quién? Al verbo. ¿Qué le preguntamos al verbo? ¿Quién o quiénes? Muy bien. ¿Quién realiza la acción o de quién se habla? Es el sujeto. Muy bien. El día de hoy continuaremos hablando del sujeto, pero vamos a conocer dos tipos de sujeto y el núcleo del sujeto, que es la parte más importante que tiene el sujeto en la oración. Antes de empezar, chicos, quiero presentarles a mi mascotita que se llama Manchitas. ¿Por qué? Manchitas hoy hizo algo súper especial. Vamos a preguntarle qué hizo. Hola, Manchitas, buenos días, qué lindo verte después de tanto tiempo. Hola, amiguitos, ¿cómo están? Manchitas, ¿quieres contarle a los amigos qué hiciste hoy? Hice una pintura súper especial. Pinté un lindo paisaje. Entonces, mi mascota Manchitas pintó un lindo paisaje. Manchitas, tú nos vas a ayudar el día de hoy a reconocer al sujeto. A ver, en la oración, mi mascota Manchitas pintó un lindo paisaje. Vamos a encontrar al sujeto en la oración. ¿Qué debo de hacer primero? La pregunta al verbo. ¿Quién pintó? Muy bien, el verbo es pintó. ¿Quién pintó el lindo paisaje? Mi mascota, Manchitas. Gracias, Manchitas. ¿Por qué? Nos ayudaste a encontrar el sujeto en la oración. Listo, chicos. Así vamos a empezar nuestra clase de hoy. Continuamos con el tema de el sujeto en comunicación. Muy bien, recordemos, el sujeto es la persona, animal o cosa que realiza la acción, el verbo, o de la quien se habla en la oración. Por ejemplo, mis amigas cocinan una deliciosa comida. Cocinan es el verbo. ¿Quién cocina una deliciosa comida? Mis amigas. Mis amigas es el sujeto. Pero el sujeto tiene otros elementos. Tiene el núcleo del sujeto, el modificador directo y el modificador indirecto. Tiene varios elementos que nosotros vamos a conocer poco a poco. Pero antes debemos conocer las clases del sujeto. Tenemos en primer lugar al sujeto expreso. ¿Qué será el sujeto expreso? Es el que está presente en la oración, que lo vamos a encontrar. Por ejemplo, Gonzalo y su hijo pescan en el río. ¿Quién es el sujeto? Preguntamos al verbo pescan. ¿Quién pesca en el río? Gonzalo y su hijo. Aquí podemos observar al sujeto, entonces se trata del sujeto expreso, porque está presente en la oración. ¿Ven? El cachorro busca a su mamá. ¿Quién busca a su mamá? El cachorro. Aquí está. El cachorro es el sujeto expreso, porque está ahí, presente en la oración el sujeto. Muy bien, el cachorro. Y sujeto tácito es lo contrario, es el que no está presente en la oración, pero se sobreentiende. Por ejemplo, anda en bicicleta. Anda en bicicleta, pero ¿quién anda en bicicleta? Parece que esta oración está
incompleta porque aquí al inicio no dice un sustantivo o un pronombre, ¿verdad? Cuando no vemos al sujeto, quiere decir que es una oración con sujeto tácito. No está el sujeto, pero se entiende o sobreentiende esta información. Anda en bicicleta si es una oración donde no está presente el sujeto, por eso es sujeto tácito. Juegan en el patio. No encontramos un sujeto, ¿verdad? Pero se sobreentiende. Juegan en el patio. Pueden ser los niños, los estudiantes, ¿no? Juegan en el patio. Aquí no hay sujeto, por lo tanto se trata del sujeto tácito, que no está presente en la oración. No hay más información. Entonces, esos son los dos tipos o clases de sujeto. Sujeto expreso, que sí está presente el sujeto en la oración, y el sujeto tácito, que no está presente el sujeto en la oración. Ahora vamos a conocer a la parte más importante del sujeto, que es el núcleo del sujeto. Puede ser un sustantivo común o propio, o puede ser un pronombre. Yo, tú, él, ella, nosotros, ustedes, ellos, ellas. Esos son los pronombres. O puede ser un sustantivo común o un propio. Por ejemplo, el avión aterriza en el aeropuerto. ¿Quién aterriza en el aeropuerto? El avión. Yo hago la pregunta y automáticamente encuentro al sujeto. Y en el sujeto debe estar el núcleo del sujeto, que es la parte más importante. Él es un artículo. Avión. ¿Qué tipo de palabra será? Un sustantivo común. Entonces, como es un sustantivo, es el núcleo del sujeto. ¿Por qué? ¿Qué me dice? El núcleo del sujeto puede ser un sustantivo o un pronombre. Avión es un sustantivo común. Por lo tanto, es el núcleo del sujeto, porque él es un artículo que acompaña al sustantivo. Hay clases de sujetos, pero en núcleos del sujeto según la cantidad. Por ejemplo, sujeto simple es aquel que tiene un solo núcleo. Por ejemplo, un anciano de barba tocó la puerta. ¿Quién tocó la puerta? Un anciano de barba. En el sujeto, ¿cuál será el núcleo? ¿De quién hablamos? Anciano. Del anciano. Es el núcleo del sujeto. Solo hay un núcleo del sujeto. ¿Ven? Anciano es el núcleo del sujeto y como hay solo uno, es sujeto simple. Las verduras deben lavarse. ¿Qué cosa deben lavarse? Las verduras. Las verduras es sujeto. ¿Ven? Verduras es sustantivo común, por lo tanto es el núcleo del sujeto. Y hay un solo núcleo del sujeto. Por eso es un sujeto simple. Un anciano de barba, anciano. ¿Ven? Las verduras, verdura. Un solo núcleo del sujeto, por eso es sujeto simple. Y por el otro lado encontramos al sujeto compuesto. Está formado por dos o más núcleos del sujeto. Por ejemplo, las verduras y frutas se lavan. ¿Qué cosas se lavan? Verduras, las verduras y frutas. Todo eso es el sujeto. ¿Cuál será el núcleo del sujeto? Verduras, núcleo del sujeto, frutas, núcleo del sujeto. Son dos núcleos del sujeto. Por lo tanto, sujeto compuesto. Abajo, Claudia, Angie y yo iremos al cine. ¿Quiénes iremos al cine? Claudia, Angie y yo. Ese es el sujeto.
del sujeto. Me dice que es el sustantivo, un pronombre. Claudia, núcleo del sujeto. Angie, núcleo del sujeto. Yo, núcleo del sujeto. Tiene 3 núcleos del sujeto. Por lo tanto, es sujeto compuesto, porque tiene varios. Sujeto simple solo tiene uno. Vamos a identificar, chicos, el núcleo del sujeto en cada oración. El perro ladra fuerte. El perro ladra fuerte. Aquí ladra es el verbo, la acción. Le tenemos que preguntar, ¿quién ladra fuerte? El perro. Muy bien. Recuerda que ladra es el verbo y al verbo le hago la pregunta, ¿no? ¿Quién ladra fuerte? El perro. El perro es el sujeto. ¿Y cuál será el núcleo del sujeto? Encontramos la palabra él y la palabra perro. ¿Cuál será? Sustantivo o pronombre. Perro es un sustantivo común, por lo tanto es el núcleo del sujeto. Muy bien. Listo. Perro, núcleo del sujeto. No nos olvidamos, chicos, siguiente oración. Ellas cocinan una deliciosa comida. Cocinan es el verbo. La pregunta, ¿quién cocina una deliciosa comida? Ellas. Es el sujeto. ¿Y el núcleo del sujeto? Ellas es un pronombre. Por lo tanto, es el núcleo del sujeto también. Muy bien, chicos. ¿Ven? El sujeto y el núcleo del sujeto. La pelota verde está en el colegio. Está es el verbo. La pregunta, ¿quién está en el colegio? ¿Cuál es la respuesta? La pelota verde. Ese es el sujeto, la pelota verde. Ahora debemos encontrar al núcleo del sujeto. La pelota verde. Pelota es un sustantivo común, por lo tanto, es el núcleo del sujeto. ¿Por qué? Porque verde es un color, es como es la pelota, es un adjetivo. La es un artículo. Pelota es un sustantivo común y el sustantivo o un pronombre es el núcleo del sujeto. ¿Listo, chicos? Hora de practicar en casita. Vamos a hacer una pequeña actividad. Tenemos que escribir en la pizarra, en nuestro cuadernito, toda la información de manera correcta. Ahora sí, chicos, a trabajar en casita y nos vemos la siguiente clase. Adiós.